Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. De hecho, la fe es tan importante que la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11:6. Si el hombre no tiene fe, vano resulta todo lo que el hombre puede hacer, porque la salvación es por gracia a través de la fe. Es verdad que todos al hablar de la fe decimos tener fe. La Biblia dice en la epístola de Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, no son salvos, porque no se sujetan a la palabra de Dios ni a lo que Dios dice en su palabra. Hoy vamos a hablar pues acerca de la fe. Y quiero invitarle a que si usted tiene una Biblia, busque en Hebreos capítulo 11, versículo 22, que dice así en el nombre del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Pero para empezar, ¿qué es la fe? La palabra fe viene de un vocablo griego pistis, que significa confianza. También este mismo vocablo nos dice que significa convicción y credibilidad. Es decir, que tener fe es confiar plenamente en Dios. Tener fe es tener la convicción de la existencia de Dios y tener la convicción de que su palabra es verdad. Tener fe es darle credibilidad a la palabra de Dios, es estar convencido en uno mismo de que lo que Dios dice es verdad y que Él lo hará. Hay otro vocablo para decirnos lo que es la fe, el vocablo pisteu, que significa tener fe en o creer. En la Biblia encontramos una definición muy acertada acerca de lo que es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe es dar por cierto algo que va a acontecer. Sin que haya acontecido, es ya darlo por cierto. Tener fe es estar plenamente convencido de que aquello va a ocurrir. Vemos que Noé tuvo fe en las palabras de Dios cuando le dijo que iba a traer un diluvio sobre la tierra. Aunque tuvieron que pasar 120 años, sin embargo, él preparó el arca porque estaba convencido que lo que Dios decía en verdad se iba a cumplir. Él estaba teniendo esa convicción, es decir, él tenía una fe verdadera en Dios. Cuando hablamos también acerca de la fe, es necesario ver en qué basamos nuestra fe. Pues al hablar de fe, algunos tienen su fe en Buda, en Mahoma, en María o en alguno de los santos. Pero, ¿en qué está basada tu fe? ¿En qué crees? Algunos creen hasta en la muerte. Sin embargo, no por eso son salvos, ni por eso van de acuerdo a la palabra de Dios. Veamos en qué debemos basar nuestra fe. En primer lugar, debemos basar nuestra fe en el único Dios verdadero. Aquí donde acabo de leer hace un momento, dice así. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Nuestra fe debe de estar solamente depositada en el único y sabio Dios verdadero y omnipotente que nos formó y que nos crió. Tened fe en Dios. Pero también nuestra fe debe de estar puesta en Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 1, dice así. Creéis en Dios, creed también en mí. La Biblia dice que debemos de creer en Dios, pero también debemos de creer en Jesucristo. Cuando alguna persona dice, yo creo en Dios, yo le pido todos los días, yo me encomiendo a Dios siempre. Pero veamos cómo debemos de creer, de qué manera debemos de creer. Jesús hizo una pregunta muy importante a sus discípulos, que está registrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, y el versículo 13 al 17, Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos
Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les hizo una interesante pregunta. Les preguntó qué opinaba la gente acerca de él. Y ellos dijeron que lo consideraban como un profeta. Hoy en día, mucha gente ve a Jesús solamente como un profeta. Otros le ven como un gran maestro. Otros van más allá y dicen: Jesús fue un impostor, Jesús fue un hombre muy sabio o mentiroso que engañó a la gente. Esas son las creencias de la gente. Pero Jesús quería conocer qué era lo que pensaba la gente acerca de él. Y cuando les pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es necesario saber quién es Jesús. Para nosotros, Jesús es el Cristo, es el Mesías que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Hijo del Dios Todopoderoso. Jesús es Dios. Jesús es nuestro Salvador. Ahora bien, también la Biblia nos habla en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y nos dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí dice que Jesucristo es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. No hay un mediador, dos mediadores, perdón, ni tres mediadores, ni cuatro mediadores, ni muchos mediadores. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede interceder por nosotros y el único que puede salvarnos de todos nuestros pecados. La palabra de Dios nos habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y el versículo 37, nos dice de la siguiente manera, en Hechos 8:37, acerca de nuestra preciosa fe en Jesucristo. La Biblia dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que debemos creer. Debemos de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es uno más. Jesús es el único que puede salvarnos de todos nuestros pecados, porque Él solamente murió en la cruz del Calvario. Sus manos fueron traspasadas, su costado fue traspasado, sus pies fueron horadados, en su cabeza pusiéronle una corona de espinas y Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Nadie más que solamente Él murió en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados y fue sepultado conforme a las Escrituras. Mas al tercer día se levantó de los muertos. Dios lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo. Y dice la Escritura que se sentó a la diestra del Padre de la majestad en las alturas. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y vendrá por segunda vez. Y si esta es tu creencia, si esta es tu fe, como Cristo, como tu Salvador, como tu Señor, entonces podrás ser salvo. La palabra de Dios dice en la epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debes de tener una fe profunda en Jesucristo. No solamente algo intelectual, no solamente algo mental, sino debes creer con todo tu corazón en Jesús. Aceptarlo como tu Señor, aceptarlo como tu Salvador, recibir el perdón que Él te ofrece, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe solamente en Él. No puedes ser salvo a sí mismo. Necesitas poner tu fe en el autor y consumador de la fe, en el autor de la salvación, el cual es Jesucristo. Ahora bien, el propósito de la fe, el propósito primordial de la fe,
es que el hombre pueda conocer a ese Dios invisible, a ese Dios omnipotente a través de la fe. No puedes ver a Dios con estos ojos, pero tú puedes verlo a través de la fe. Puedes estar convencido de que Él es real, que Él puede obrar en tu vida, que Él te puede salvar si tan solo puedes creer en Él. Porque al que cree, todo le es posible. Y si crees que Él te puede salvar y perdonar, Él lo hará ciertamente. Solamente está esperando que creas en Él, que deposites toda tu confianza en Él. La palabra de Dios dice que esto es para salvación. En Marcos capítulo 16 y el versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice que si tú crees en Jesús como tu Señor y lo aceptas como tu Salvador, vas a tener la salvación de tu alma. En Hechos 16:31 también la Biblia nos dice: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está la promesa de Dios. Si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, vas a tener vida eterna. Vas a ser salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si crees en Jesús, vas a tener la vida eterna. ¿Cómo puedes obtener esta fe? ¿Cómo puedes tener esta fe en tu corazón? En primer lugar, pidiéndola a Dios. La Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 5, que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Ellos le decían: aumentanos la fe. Y nosotros también debemos decirle a Jesús: Señor, aumentame la fe. Quiero creer en ti, quiero confiar en ti, quiero depender de ti. Yo quiero ver tu gloria y tu poder. Aumentame la fe. Mas también debes escudriñar la palabra de Dios. Debes escuchar la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nunca escuchas el mensaje de Dios, no vas a tener fe. Tu fe no crecerá, tu fe no aumentará. Tendrás una fe muy vaga acerca de lo que es Dios y quién es Dios. Pero si tú acudes a la Biblia, que es el libro inspirado por Dios, tu fe aumentará. Porque la palabra de Dios es un libro inspirado en el cual te producirá fe en tu corazón, fe para que seas salvo, fe para que recibas salvación, fe para que recibas sanidad, fe para que Dios te ayude en todo problema, pero sobre todo para que tengas vida eterna. No hay otro camino para la vida eterna. La Biblia dice en Efesios 2:8 que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Tú puedes recibir la gracia, el regalo que Dios te ofrece, solamente mediante la fe. No basta solamente con decir: yo creo en Dios. No, debes creer sinceramente, con una convicción en tu corazón. Pero para esto debes acudir a donde se predica la palabra de Dios. Debes leer la Biblia, la palabra de Dios. Quizá tú tengas una Biblia y la tengas arrumbada. La Biblia no es para tenerla arrumbada. Debes abrir la Biblia y debes conocer quién es Jesús, que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor. Y en la medida que tú estudies y oigas la palabra de Dios, tu fe aumentará cada día más. La palabra de Dios dice en San Juan, capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso yo te invito hoy: recibe a Jesucristo como tu Salvador. Pon tu confianza en Él. Pon tu fe en Jesús. Y la Biblia dice: si crees en Jesús, por medio de la fe, por esta fe viva, serás salvo. Recíbele hoy como tu Salvador y cree en sus méritos, cree en su obra, cree en su sacrificio, y el Señor te recibe, porque todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. No importa cómo vengas, no eres salvo por tus obras, eres salvo por medio de la fe. Quiera Dios que este mensaje haya tocado tu corazón, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea sobre tu vida. En el nombre de Jesús.